En Monterrey, una ciudad donde el dinero fluye en las manos de las familias más poderosas, la vida de una joven humilde estaba a punto de cambiar para siempre. Sofía Ramírez, de apenas 22 años, había llegado desde un pequeño pueblo de Coahuila buscando trabajo. Conocía el peso de la necesidad, el frío de la pobreza y la dureza de las miradas que la juzgaban por su ropa gastada. Pero también conocía la fuerza de su dignidad. Consiguió empleo como empleada doméstica en la mansión de don Arturo Salazar, uno de los empresarios más influyentes y millonarios de Monterrey. El hombre había construido un imperio con acero y concreto, dueño de constructoras, fábricas y terrenos que valían fortunas inimaginables. Su apellido era sinónimo de poder, y su palabra podía abrir o cerrar las puertas más importantes de México. La familia Salazar vivía rodeada de lujos, pero también de secretos. Arturo tenía 3 hijos adultos: Alejandro, el mayor, ambicioso y cruel; Mariana, elegante y calculadora, acostumbrada a manipular con su sonrisa; y Patricio, el menor, frívolo, adicto a las fiestas, incapaz de asumir responsabilidad alguna. Para ellos, la riqueza era un derecho de nacimiento. Veían a los demás como sirvientes destinados a servirles, jamás como iguales. Sofía, con su discreción y dulzura, se convirtió en la empleada de confianza de don Arturo. Mientras los demás la despreciaban, él encontraba en la joven un refugio silencioso. Le gustaba conversar con ella en las tardes, cuando la soledad pesaba más que el oro en sus manos. A diferencia de sus propios hijos, Sofía lo escuchaba, lo comprendía, lo trataba con un respeto genuino. Una tarde de verano, el destino cambió el rumbo de todos. Don Arturo, consciente de su deteriorada salud, convocó a su abogado de confianza, el licenciado Herrera, y en la intimidad de su despacho redactó un nuevo testamento. Sus palabras fueron claras: ellos ya tienen demasiado y no saben valorar nada. Pero Sofía me ha devuelto la fe en la bondad. Quiero que mi herencia vaya a ella. El abogado dudó, comprendiendo el peso de aquella decisión. No era un simple gesto de generosidad, era una bomba que, al explotar, destruiría el orgullo de una de las familias más ricas del norte del país. Pocos días después, don Arturo falleció en su propia cama, rodeado de médicos, pero irónicamente, no de sus hijos. Fue Sofía quien sostuvo su mano en el último suspiro, llorando con un dolor real, mientras los herederos esperaban fríamente la lectura del testamento como si fuese una formalidad. El día de la lectura llegó. La sala de la mansión estaba repleta. Los 3 hijos, algunos socios de negocios, y Sofía, que había sido convocada sin entender por qué. El licenciado Herrera, con su voz grave, desenrolló el documento. Las primeras líneas confirmaban lo esperado. Reconocía a sus hijos, agradecía a sus socios, recordaba su vida. Pero entonces la bomba cayó. Por la presente, nombro como heredera universal de todos mis bienes, propiedades y acciones a la señorita Sofía Ramírez. Un silencio sepulcral invadió la sala. Los rostros de Alejandro, Mariana y Patricio se tornaron pálidos. Un segundo después, estalló el griterío. ¡Esto es una broma!, rugió Alejandro, golpeando la mesa. ¡Imposible! ¡Un error!, gritó Mariana con furia, mientras sus joyas tintineaban con cada movimiento. ¿Ella? ¿Una sirvienta?, rió Patricio, incrédulo, antes de caer en una carcajada nerviosa. Sofía no podía creer lo que escuchaba. Sus manos temblaban, sus labios murmuraban palabras que no se entendían. No había buscado nada de aquello, solo había servido con humildad y ahora estaba en el centro de una tormenta que apenas comenzaba. El abogado, imperturbable, reafirmó: el documento es legítimo, firmado y certificado. No hay dudas. Los hermanos se miraron con odio, no hacia el abogado, sino hacia Sofía. Ese mismo día juraron destruirla. Desde ese momento, la vida de Sofía se convirtió en un infierno. Alejandro la acusó públicamente de manipular al padre, de seducirlo con su inocencia para quedarse con la fortuna. Mariana movió sus contactos en la alta sociedad para manchar el nombre de la joven, asegurando que era una oportunista sin escrúpulos. Y Patricio, aunque menos calculador, disfrutaba humillándola en cada oportunidad. Pero Sofía no estaba sola. Aunque el miedo la consumía, tenía el respaldo de la última voluntad de don Arturo y del licenciado Herrera, que veía en ella la justicia de un hombre que quiso castigar la avaricia de sus propios hijos. Sin embargo, en Monterrey, la verdad poco importa cuando el dinero puede comprar jueces, medios y conciencias.
Los Salazar movieron sus influencias, buscando anular el testamento, sobornar al abogado, inventar pruebas. Una noche, mientras Sofía regresaba a su pequeño cuarto en la parte trasera de la mansión, escuchó un ruido extraño. Abrió la puerta y encontró todo revuelto. Sus pocas pertenencias estaban tiradas en el suelo y en la pared, escrita con pintura roja, una frase heló su sangre: no te metas donde no te llaman, renuncia o muere. El corazón de Sofía palpitaba con fuerza. Había pasado de ser invisible a convertirse en el blanco de odio de una de las familias más poderosas. Y sabía que, si ellos querían destruirla, no se detendrían ante nada. Pero dentro de ella, una fuerza nueva empezaba a nacer. Recordó las palabras de don Arturo antes de morir. No tengas miedo, Sofía. Tú vales más que todos ellos juntos. Algún día lo entenderás. Con lágrimas en los ojos, pero el alma encendida, juró que no cedería. No iba a renunciar. Defendería lo que era suyo, aunque eso significara enfrentar a monstruos vestidos de seda. Lo que Sofía no imaginaba era que el testamento guardaba un secreto aún más profundo. Algo que, al salir a la luz, pondría en jaque no solo la fortuna, sino la reputación de toda la familia Salazar. Un secreto que podía destruirlos o salvarla. Y así comenzaba una guerra donde el amor, la traición, el poder y la venganza se entrelazarían como serpientes. Sofía tendría que aprender a sobrevivir en un mundo donde las sonrisas esconden cuchillos y donde cada mirada podría ser la última. Si quieres descubrir hasta dónde llegará esta historia, no olvides dejar tu comentario, suscribirte y darle like para apoyar este canal. La noticia del testamento corrió como fuego en Monterrey. Los periódicos, las revistas de sociedad y hasta los noticieros hablaban del escándalo Salazar. La gente común comentaba en las calles: ¿cómo era posible que un hombre tan poderoso dejara toda su fortuna a una empleada doméstica? Algunos lo veían como un acto de justicia divina, un millonario que castigaba la avaricia de sus hijos. Otros, como una locura causada por la vejez. Mientras tanto, Sofía se convirtió en el centro de una tormenta mediática. Cámaras la perseguían a la salida de la mansión. Periodistas gritaban preguntas crueles. Sofía, ¿cómo sedujo a don Arturo? ¿Se siente culpable de robar la herencia de sus hijos legítimos? ¿Es cierto que era su amante en secreto? Cada palabra era un golpe al corazón. Ella negaba, lloraba, pero nadie quería escuchar la verdad. Para el mundo ya era la villana perfecta. Una joven humilde que se atrevió a desafiar a los poderosos. En el interior de la mansión, las tensiones aumentaban. Alejandro, con su carácter de hierro, comenzó a mover hilos en los negocios familiares. Convocó a socios y prometió que anularía el testamento a cualquier precio. Mariana, por su parte, organizaba cenas y reuniones con la alta sociedad, difundiendo rumores venenosos que pintaban a Sofía como una trepadora. Patricio, hundido en fiestas, alcohol y mujeres, parecía el menos interesado, pero su risa burlona era constante. Qué irónico. Ahora la sirvienta es más rica que nosotros. Sofía, entre tanto, buscaba refugio en el licenciado Herrera, quien se había convertido en su único aliado. El abogado le explicó que el testamento era sólido, que legalmente ella tenía todas las de ganar, pero le advirtió algo inquietante. En este país, Sofía, las leyes no siempre se cumplen. Contra el dinero y la influencia, la justicia suele ser ciega. Y tenía razón. Pronto comenzaron las amenazas anónimas. Llamadas en la madrugada, cartas deslizadas bajo su puerta, miradas extrañas de hombres desconocidos que rondaban la casa. Sofía sentía que la estaban vigilando. Una noche, el peligro se volvió real. Mientras regresaba del despacho del abogado, un coche negro la siguió durante varias cuadras. Ella apresuró el paso. Su respiración se volvió agitada, hasta que de pronto el vehículo se detuvo junto a ella. La ventanilla bajó y una voz masculina, fría, le susurró: renuncia al dinero, o acabarás enterrada junto a tu querido patrón. El auto arrancó, dejándola temblando en medio de la calle desierta. Sofía comprendió entonces que ya no se trataba solo de un pleito legal. Era una guerra. A pesar del miedo, había algo dentro de ella que se negaba a rendirse. Una fuerza nueva que crecía día a día. No quería el dinero por ambición, sino por justicia. Sabía que don Arturo había confiado en ella y no podía traicionar esa confianza. Pero el destino tenía reservadas más pruebas. Una mañana, Sofía fue llamada al despacho del licenciado Herrera. Al llegar, encontró al abogado pálido, nervioso, con un sobre en la mano. Sofía, necesito que escuches esto. Abrió el sobre y sacó un documento adicional.
Era un anexo al testamento que don Arturo había dejado bajo estricta confidencialidad. Nadie más lo conocía. En ese anexo se revelaba algo que estremeció a Sofía hasta el alma. Don Arturo no solo le dejaba su fortuna, también confesaba que había un secreto familiar escondido durante años, un secreto relacionado con el verdadero origen de Sofía. La joven leyó una y otra vez aquellas palabras incrédula. El documento insinuaba que su llegada a la vida de Arturo no había sido casual, que existía una conexión más profunda entre ellos, un lazo que podría cambiarlo todo. ¿Qué significa esto, licenciado?, preguntó Sofía con voz quebrada. Significa que la verdad es más peligrosa de lo que imaginábamos, respondió el abogado mirándola con seriedad. Si los Salazar descubren esto, te destruirán antes de que el secreto salga a la luz. Sofía sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Ya no se trataba únicamente de dinero, sino de identidad. ¿Quién era realmente? ¿Por qué don Arturo había guardado ese secreto hasta su muerte? Mientras tanto, Alejandro no perdía tiempo. En una lujosa oficina en San Pedro Garza García, se reunió con un grupo de abogados y empresarios corruptos. Allí juró que Sofía no disfrutaría ni un centavo de la herencia. No voy a permitir que una sirvienta humille a los Salazar. Prefiero verla muerta antes que rica, dijo con odio en los ojos. Mariana, más astuta, planeaba otra estrategia. En una cena privada, sedujo a un importante periodista y le entregó un sobre lleno de fotos manipuladas. Imágenes que mostraban a Sofía en situaciones comprometedoras, falsas, pero devastadoras para la opinión pública. «Destrúyela en los medios», ordenó con frialdad. «Haz que la ciudad entera la odie». Y lo lograron. En cuestión de días, los noticieros hablaban de Sofía como una joven ambiciosa que había usado sus encantos para manipular a un anciano. En redes sociales, los insultos no paraban. «Trepadora», «ladrona», «amante del patrón». El corazón de Sofía se rompía con cada palabra, pero no lloraba sola. El licenciado Herrera, aunque viejo y cansado, se mantuvo a su lado, dándole fuerza. «Recuerda, Sofía, el testamento es tu escudo. Nadie podrá arrebatarte lo que Arturo te dejó, a menos que tú lo entregues por miedo». Pero había otra persona que empezaba a observarla con interés. Gabriel, un joven periodista independiente que no creía en las versiones oficiales. A diferencia de sus colegas, veía en Sofía una víctima, no una culpable. Decidió investigar por su cuenta, sin imaginar que descubriría un entramado de secretos mucho más oscuros de lo que esperaba. Una tarde, mientras Sofía lloraba en silencio en el jardín de la mansión, Gabriel se acercó con cautela. «No te conozco, Sofía, pero sé que no eres lo que dicen. Déjame ayudarte a contar tu verdad». Ella lo miró con desconfianza. Ya había sido traicionada demasiadas veces. Pero en los ojos de Gabriel había algo distinto: honestidad. Ese encuentro sería el inicio de una alianza inesperada. Una alianza que no solo pondría en riesgo la vida de ambos, sino que abriría la puerta a revelaciones que cambiarían para siempre la historia de los Salazar. Porque detrás del testamento secreto había una verdad enterrada durante décadas. Una verdad capaz de destruir imperios, dividir familias y resucitar fantasmas del pasado. Y Sofía estaba a punto de descubrir que la herencia que había recibido no era solo de riquezas, sino de enemigos mortales. Las horas en la mansión Salazar se habían vuelto insoportables. Cada rincón de aquella casa lujosa respiraba tensión, como si las paredes mismas escucharan los gritos y las conspiraciones de los herederos despojados. Sofía ya no podía caminar tranquila ni por el jardín. Sabía que cada mirada de los hermanos Salazar llevaba veneno. El día después de conocer el anexo secreto del testamento, apenas pudo dormir. En su mente se repetían una y otra vez las palabras de don Arturo. Sofía tiene un lazo más profundo con esta familia de lo que ellos imaginan. ¿Qué había querido decir con eso? Era posible que su vida, marcada por la pobreza y el anonimato, estuviera entrelazada con la de uno de los hombres más poderosos de Monterrey. Mientras tanto, Alejandro se reunía con un juez corrupto en un club privado. El aire estaba cargado de humo de habanos y whisky caro. Con un portafolio lleno de dinero, deslizó la oferta sobre la mesa. «Necesito que declare inválido ese testamento», dijo con voz cortante. «Invéntese cualquier excusa legal. Senilidad, manipulación, lo que sea». El juez, hombre de mirada gorda y labios húmedos de codicia, asintió con lentitud. «Será costoso, Alejandro, muy costoso. Para mí no hay precio demasiado alto cuando se trata de proteger el apellido Salazar», contestó con firmeza. En otro rincón de la ciudad,
Mariana jugaba su propia carta. Vestida con un vestido rojo que brillaba bajo las luces de un restaurante exclusivo, se encontraba con un periodista de televisión. Con sonrisa seductora, deslizó un sobre lleno de fotos falsas. «Esto es solo una probadita», susurró. «Haz que Sofía quede destruida públicamente y te daré acceso a información exclusiva sobre nuestros negocios». El periodista sonrió, oliendo el aroma del escándalo que le daría rating. Al día siguiente, los noticieros abrieron con titulares amarillistas: «La sirvienta heredera, ángel o manipuladora». Filtran imágenes comprometedoras de la joven Sofía Ramírez. Las fotos falsas la mostraban entrando en hoteles, abrazando a hombres mayores, siempre insinuando una vida doble. Sofía, al verlas en televisión, se cubrió el rostro con las manos. Sentía que la tierra se abría bajo sus pies. «Todo esto es mentira», gritaba desesperada, pero nadie quería escucharla. El licenciado Herrera trató de tranquilizarla. «No te dejes vencer, Sofía. Ellos saben que no pueden contra la ley, por eso buscan destruir tu reputación. Pero recuerda, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz». En medio de la tormenta, apareció Gabriel, el joven periodista independiente. Llegó hasta la mansión con una carpeta en la mano. «Sofía, no creas lo que dicen. He investigado y descubrí que esas fotos fueron fabricadas. Incluso sé quién las distribuyó». «¿Quién?», preguntó ella con ansiedad. «Mariana», respondió con seguridad. «Tengo pruebas de que contrató a un fotógrafo para crear esas imágenes». Sofía lo miró incrédula. Apenas conocía a Gabriel, pero su valentía y determinación le daban esperanza. Era la primera vez que alguien fuera del círculo del licenciado Herrera la defendía. «¿Por qué me ayudas?», susurró con lágrimas en los ojos. «Porque la verdad importa más que el dinero», contestó él, mirándola directo a los ojos. «Y porque mereces justicia». En ese instante, un lazo invisible comenzó a unirlos. No era amor todavía, pero sí una complicidad que pronto se volvería peligrosa. Esa misma noche, mientras Sofía intentaba descansar, un ruido fuerte la despertó. La ventana de su cuarto se abrió de golpe y una piedra cayó sobre el suelo. Estaba envuelta en un papel arrugado. Con las manos temblorosas lo desdobló y leyó: «Última advertencia, renuncia a la herencia. O el próximo golpe no será contra tu ventana, sino contra tu vida». Sofía dejó escapar un grito ahogado. Sintió como el miedo la invadía, pero al mismo tiempo algo ardía en su interior. La certeza de que si se rendía, nunca se perdonaría. Decidió entonces aceptar la ayuda de Gabriel. Juntos empezarían a investigar no solo las amenazas, sino también el enigmático anexo del testamento. El periodista tenía acceso a archivos, contactos y fuentes. El licenciado Herrera les dio su bendición, aunque advirtió: «Están jugando con fuego. Si descubren demasiado, los Salazar no dudarán en hacerlos desaparecer». Pero Sofía no retrocedió. Algo en su corazón le decía que ese secreto oculto podía ser la clave no solo para proteger la herencia, sino para entender quién era realmente. Y mientras ella buscaba la verdad, los Salazar, desde sus tronos de arrogancia, se preparaban para la guerra y final. Alejandro contrató matones, Mariana manipulaba la opinión pública, Patricio, aunque menos involucrado, disfrutaba ver cómo la humillaban. Lo que ninguno de ellos sospechaba era que el secreto guardado en el corazón de don Arturo tenía el poder de derribar todo su imperio, y ese secreto estaba a punto de salir a la luz. El amanecer en Monterrey parecía tranquilo, pero para Sofía cada rayo de sol era un recordatorio de que vivía bajo amenaza constante. La mansión, que antes era un lugar de trabajo, se había convertido en un campo de batalla, donde cada sombra podía ocultar un enemigo. Gabriel llegó temprano, con ojeras en el rostro, pero con determinación en los ojos. Llevaba en sus manos una carpeta llena de documentos. «He estado investigando los archivos del registro civil y, Sofía, creo que he encontrado algo». Ella lo miró expectante, con el corazón latiendo fuerte. Gabriel desplegó varias copias de actas antiguas. Una en particular la dejó helada: el acta de nacimiento de una niña registrada hace 22 años en Monterrey, bajo el nombre de Sofía Ramírez, hija de madre soltera desconocida. Pero lo que más la impactó fue el nombre del testigo en ese registro: Arturo Salazar. «¿Qué significa esto?», preguntó Sofía, apenas con voz. Gabriel respiró hondo. «Significa que Arturo estuvo presente en tu nacimiento y que tal vez tu historia con él no empezó cuando te contrató como empleada. Tal vez empezó desde que viniste al mundo». El suelo pareció desmoronarse bajo los
En pies de Sofía, miles de preguntas se agolpaban en su mente. ¿Era posible que don Arturo fuera su padre? ¿Había guardado ese secreto toda su vida para protegerla? ¿Y qué diría la familia Salazar si esta verdad se confirmaba? Antes de que pudiera procesarlo, un ruido fuerte los interrumpió. La puerta del despacho del licenciado Herrera se abrió de golpe. Alejandro apareció acompañado de dos hombres fornidos, vestidos de traje oscuro. «Hasta aquí llegaste, Sofía», escupió con odio. «No voy a permitir que una criada arruine el apellido Salazar». Gabriel se interpuso instintivamente, pero uno de los guardaespaldas lo empujó contra la pared. «Déjala», gritó el joven periodista. Alejandro se acercó a Sofía, su rostro lleno de rabia. «Renuncia a la herencia ahora o haré que desaparezcas de Monterrey como si nunca hubieras existido». Sofía temblaba, pero sus ojos brillaban con una fuerza inesperada. Recordó las últimas palabras de don Arturo, la fe que había depositado en ella, y respiró en profundo. «No voy a renunciar», dijo firme, con la voz quebrada pero decidida. «Esta herencia no es solo dinero, es justicia, y no tengo miedo de ustedes». Alejandro apretó los dientes, a punto de golpearla, cuando el licenciado Herrera entró con varios policías. «¡Basta!», ordenó. «Alejandro Salazar, sus amenazas quedan registradas. No podrá acercarse más a Sofía». El millonario retrocedió, furioso, sabiendo que por el momento no podía hacer más. Pero antes de salir, lanzó una frase que quedó resonando en el aire. «Esto no ha terminado. Prefiero verla muerta antes que millonaria». El silencio tras su partida fue abrumador. Sofía cayó en una silla, temblando, mientras Gabriel la sostenía. El licenciado Herrera, con el rostro cansado, la miró con seriedad. «Lo que Alejandro no sabe es que tu fuerza está en la verdad, Sofía, y la verdad apenas empieza a salir a la luz». Esa noche, Gabriel y Sofía trabajaron juntos revisando más documentos. Descubrieron que don Arturo había hecho varias donaciones secretas a una mujer llamada Elena Ramírez en los años previos a su muerte. Elena había desaparecido misteriosamente hacía más de 20 años, y las fechas coincidían con la infancia de Sofía. «Sofía», dijo Gabriel, tocando suavemente sus manos, «creo que Elena era tu madre, y si Arturo la protegía en secreto, hay muchas probabilidades de que él fuera tu verdadero padre». Las lágrimas llenaron los ojos de la joven. Toda su vida había creído que era hija de nadie, fruto del abandono. Ahora entendía por qué don Arturo siempre la miraba con cariño distinto, por qué la trataba con un respeto que jamás dio a otros empleados. Él la había amado como a una hija, pero el miedo a escándalos y a su propia familia lo había obligado a ocultarlo. Pero si esa verdad salía a la luz, los Salazar no solo perderían la herencia, perderían el orgullo, el poder y el apellido. Mientras tanto, Mariana tramaba su siguiente movimiento. En una fiesta de alta sociedad, rodeada de políticos y empresarios, dejó caer con falsa naturalidad la noticia de que Sofía era en realidad una impostora. «He oído que falsificó documentos para quedarse con la fortuna de mi padre», dijo con tono de víctima. «Esa mujer no tiene límites». Las palabras se esparcieron como veneno. La alta sociedad de Monterrey, siempre dispuesta a proteger a los suyos, comenzó a cerrarle todas las puertas a Sofía. Ya no era solo una enemiga, era un escándalo viviente. Patricio, por su parte, observaba todo desde las sombras. Aunque se hacía pasar por el hijo menos interesado, en su interior sentía celos profundos. Él, acostumbrado a vivir del dinero fácil, no podía soportar que una sirvienta tuviera más poder que él, y en su mente, enferma por las adicciones y el resentimiento, comenzaba a germinar una idea oscura. Si Sofía desaparecía, todo volvería a la normalidad. Mientras la tormenta crecía, Sofía y Gabriel siguieron buscando pruebas. Una noche, en un archivo olvidado del Hospital de Monterrey, encontraron un documento que lo confirmaba todo. Un expediente médico firmado por Arturo Salazar como responsable del nacimiento de Sofía. «Aquí está la prueba, Sofía», dijo Gabriel con la voz emocionada. «Arturo era tu padre biológico». El impacto fue devastador. Sofía cayó de rodillas, llorando en silencio. La verdad que tanto había buscado la llenaba de alivio, pero también de dolor. Arturo había sido su padre, y jamás tuvo el valor de decírselo en vida. Ahora entendía por qué le había dejado la herencia. No era un capricho, ni una provocación a sus hijos. Era un acto de amor y de justicia. Pero esa verdad, tan poderosa como peligrosa, debía ser revelada en el momento justo.
porque si los Salazar se enteraban antes de tiempo, no dudarían en borrar a Sofía de la faz de la tierra para proteger su apellido. El reloj avanzaba y la guerra apenas comenzaba. El expediente médico que Gabriel sostenía entre las manos parecía arder. No era solo papel, era dinamita. Sofía lo miraba como si de pronto su vida entera se hubiera reescrito con tinta nueva. Responsable Arturo Salazar. Aquellas dos palabras cargaban décadas de silencio y sin embargo eran insuficientes para detener a un apellido acostumbrado a comprar la realidad. El licenciado Herrera, más prudente que emocionado, les pidió que salieran del hospital por la puerta trasera. «No subestimen a Alejandro», susurró. «Si se entera de que encontraron esto, el archivo arderá antes de que amanezca». No fue una metáfora. Esa misma noche, un incendio voraz consumió el cuarto de expedientes del hospital. Sirenas, humo, caos. Gabriel, que vivía de oler noticias, llegó antes que los demás reporteros. Vio a dos hombres que salían apresurados por una escalera de servicio, trajes oscuros, el brillo frío de un arma asomando. Les gritó, corrió, y una patada lo derribó contra un contenedor de basura. Cuando logró ponerse de pie, ya no había nadie. Sofía llegó jadeando, con el corazón en la garganta. «¿Estás bien?» «Estoy...» Gabriel se tocó una ceja abierta. «Estoy vivo». El humo picaba los ojos. El abogado apareció tarde, con el rostro pétreo. «No tengo dudas», dijo. «Esto fue un mensaje y un intento de borrar pruebas». Aún temblorosa, Sofía metió la mano en el bolso y apretó el expediente. No todo se había perdido. Antes de salir, Gabriel había tomado fotos. Además, una esquina chamuscada de otro documento había quedado pegada al dorso del archivo de Sofía. ¿Una coincidencia o una señal? Lo extendieron con cuidado sobre el cofre del auto. Apenas se leían un par de líneas. Caja 17B, Banco del Norte, Chipinque, entregar solo con... El resto, devorado por el fuego. «Caja de seguridad», murmuró el licenciado. Arturo no confiaba ni en sus sombras. Es muy de él dejar huellas en lugares donde nadie mira. Sofía recordó, de golpe, el anexo del testamento. Había una frase enigmática que entonces le había parecido un capricho poético. «Si la tormenta te arranca el suelo, confía en las golondrinas. Ellas siempre vuelven a casa». En su cuello el dije que Arturo le había regalado meses antes tenía forma de golondrina. Lo apretó con los dedos. Notó un relieve, una minúscula ranura que nunca había visto. Tiró con cuidado. El dije se abrió como una cápsula, revelando una llave diminuta, más fina que una aguja, con el mismo dibujo de un ave en el extremo. «Don Arturo», susurró. «Sabías que iba a necesitar esto». Esa llave, tan pequeña, pesaba más que todo el oro de la mansión. El plan nació sin que nadie lo pronunciara. Ir al banco, abrir la caja y encontrar lo que Arturo había escondido lejos de sus propios hijos. Pero primero, sobrevivir la noche. Alejandro, furioso por no hallar el expediente, descargó su rabia contra el juez que había comprado. «Quiero una orden de captura por fraude, conspiración, lo que sea. Quiero a esa mujer esposada en el suelo. Podría tramitar una medida cautelar, retener su pasaporte, congelar cuentas. Hazlo todo. Y si el papel no alcanza, que alcance el miedo». En el 100% frágil equilibrio de Monterrey, la ley y el poder bailaban al ritmo del dinero. A la mañana siguiente, dos patrullas se detuvieron frente a la casa del licenciado Herrera. Tocaron a la puerta con violencia. Sofía se quedó quieta, inmóvil, los dedos crispados sobre la llave de golondrina. «Vienen por mí», dijo, apenas audible. El abogado se mantuvo firme. «Tengo un amparo listo. Y cámaras. Si quieren circo, también sabrán lo que es un escándalo legal». Los policías, conscientes del eco mediático, retrocedieron cuando vieron a Gabriel grabando con el celular. El oficial al mando, incómodo, dejó un documento. «No puede salir de la ciudad. Tiene que presentarse cada semana». «Me presentaré», respondió Sofía con una calma que no sentía. «No tengo nada que ocultar. La única salida era correr hacia la verdad antes de que los Salazar sellaran todas las puertas». Al caer la tarde, subieron al coche de Gabriel. El viento de Chipinque olía a pino y a alerta. En el estacionamiento del Banco del Norte, el guardia los miró con desconfianza. «Cajas de seguridad, por favor», dijo Herrera mostrando su cédula. El gerente, un hombre de sonrisa tensa, tardó en encontrarlos en el sistema. «La 17B fue registrada hace 16 años», informó. «Titular, Arturo Salazar. Acceso con llave y contraseña». Sofía apretó la golondrina. «Tengo la llave.
dijo con voz bajita. Y la contraseña puede ser lo que Arturo siempre decía antes de firmar, por Elena. El gerente dudó. En ese segundo de duda, el reflejo de un traje claro pasó por la puerta de cristal. Mariana, ella también había seguido la pista, porque en la guerra por una fortuna nadie se queda esperando en casa. Sonrió sin sonreír. «Qué coincidencia encontrarlos», murmuró, perfumando el aire con su veneno. «¿Vienen a saquear a mi padre un poco más?». Herrera se adelantó. «Señora Salazar, no tiene autoridad sobre estas cajas. Tengo autoridad sobre la vergüenza», dijo ella mirando a Sofía. «Cuando se sepa que te escondías con mi padre en bancos y moteles, la ciudad entera escupirá al escucharte hablar». Sofía tragó. No era miedo, era asco. «Usted sabe que todo lo que dice es falso», contestó sin subir el tono. «Y en el fondo, también sabe que su padre no los eligió porque los conocía demasiado bien». Mariana apretó una sonrisa corta. «Pues veamos, ¿qué dejó papá? Si es la nada, me reiré de ti. Si es demasiado, haré que nunca lo veas brillar». El gerente, atrapado entre un apellido y un testamento, los condujo al subsuelo. Luces blancas, pasillos asépticos, la promesa de secretos encerrados en metal. Frente a la 17B, Sofía introdujo la llave de la golondrina. Encajó a la primera, como si el destino tuviera memoria. El gerente tecleó la contraseña. Titiló un rojo, luego un verde. La cámara interior se abrió con un chasquido. Dentro, un sobre grueso con el sello de un notario de San Pedro, una USB metálica con la misma golondrina grabada y un casete mini DB etiquetado, para cuando ya no esté. El corazón de Sofía dio un brinco. «Es su voz», dijo tocando el casete. «Tiene que ser su voz». El licenciado no perdió tiempo. «Arriba hay una sala con reproductor. Vamos». «No», cortó Mariana. «Esto es manipulación. Quiero un perito presente, un fiscal, un...». Las luces parpadearon. Una, dos veces. Se apagaron. Oscuridad total. El silencio explotó en un alarido de alarma. El gerente maldijo. «La planta. Debe ser la planta. No era la planta». Era una mano que había cortado la corriente en el tablero del estacionamiento. Otra mano empujó la puerta de emergencia. 3 sombras entraron al pasillo con linternas. Una voz, seca como un tiro. «Entréguenlo. Todo. Ahora». Gabriel tiró de Sofía hacia un recodo. La USB resbaló en su palma sudada. El licenciado habría luchado con códigos y artículos. Aquel pasillo exigía otra gramática. Mariana contra la pared pensó rápido y mal. «Ella lo tiene», dijo señalando a Sofía. «Yo soy una Salazar. No me toquen». Las sombras avanzaron. El primero, alto, con una cicatriz en la ceja, giró el haz de luz hasta la llave de golondrina que aún pendía del cuello de Sofía. Sonrió. «Bonito pájaro. Lástima que ya no sabe volar». El golpe que siguió fue seco. Gabriel se interpuso. El puño le dio en el hombro y lo estampó contra la caja 16C. Sofía, acorralada, sintió el metal frío en la espalda. En un estallido de instinto, metió la USB y el sobre en el forro de su chamarra y soltó el casete, que rodó hacia el suelo pulido. La linterna del segundo hombre lo siguió, y en esa distracción, el licenciado Herrera, viejo pero no frágil, lanzó el llavero como un proyectil. «Corre, Sofía». Ella corrió. El pasillo era un hilo de plata en la penumbra, una cuerda floja tendida sobre un abismo. Detrás, botas, gritos, el choque de un cuerpo. A sus espaldas, el gerente apretaba el botón de pánico y maldecía a los santos. Mariana, pegada a la pared, sacó el teléfono para marcar a Alejandro. «Falló la luz. Están abriendo la caja. Manda a...». La llamada se cortó, sin señal bajo tierra, solo el latido de la sangre. Sofía llegó a la puerta cortafuego y empujó, cerrada, mano temblorosa sobre la barra. No cedía. A 2 pasos, uno de los hombres levantó algo que brilló en la oscuridad. «Adiós, herederita». La barra lloró un chirrido y cedió medio centímetro. Un brazo la jaló desde el otro lado. «Aquí». La voz era susurrante, urgente, desconocida. Un guardia joven, pálido de miedo, le abrió apenas lo suficiente para que su cuerpo delgado pasara, como una carta por una rendija. La puerta se cerró de golpe entre ella y la sombra que venía. Un puñetazo hundió el metal. «¡Arriba!», jadeó el guardia. «Hay un elevador de servicio. Si llega a la calle, ya la hicimos». Subieron. El elevador tembló, subiendo como un corazón en pánico. Sofía apretaba la chamarra contra el pecho. Dentro, el sobre de notario y la USB latían. Cuando las puertas se abrieron al vestíbulo, la luz de la tarde entró como una bocanada. Afuera, el rumor de la avenida, indiferente y hermoso. «¡Córrele!», gritó una voz que ya
conocía. Gabriel, sangrando, apoyado en la pared, con una sonrisa terca. «Vamos, Sofía, vamos». Pero la salida estaba bloqueada por dos figuras que no venían del subsuelo. Trajes impecables, perfumes caros, ira contenida. Alejandro a la derecha, Patricio a la izquierda. «Te dije que prefería verte muerta antes que millonaria», escupió Alejandro. «Y hoy no tengo paciencia para discursos». Sofía se puso derecha. Detrás de ella, el guardia dudaba. A su lado, Gabriel giraba el teléfono. La cámara, lista, el botón en vivo, amenazando con desnudar a Monterrey. «Hazlo», susurró Sofía sin apartar la mirada de Alejandro. «Transmite, que todos nos vean». El mundo contuvo la respiración. Alejandro, por primera vez, dudó ante un arma más letal que sus matones, la exposición. Patricio, sin la contención del hermano, dio un paso impulsivo. Y entonces, un sonido rompió el equilibrio. El clic agudo de una pistola cargándose. Pero no fue de los hombres de Alejandro. Vino de atrás, del lado del detector de metales. La voz que siguió fue tan baja como la sombra de una nube. «Bajen las manos», ordenó. «Si alguien dispara aquí, caerán todos». Sofía volteó apenas. Reconoció el rostro detrás del arma, el juez que Alejandro había comprado, juez Vargas. Pero sus ojos no miraban a Sofía, miraban a Alejandro con un rencor antiguo. «Esto ya no es tu juego, Salazar», dijo. «Hoy el que decide soy yo». Y lo que decidió, en ese instante, cambiaría para siempre el destino de la herencia. Y de todos los que respiraban en ese vestíbulo. El eco del clic metálico flotó en el vestíbulo del banco como un trueno contenido. Todos se quedaron inmóviles. Alejandro con el rostro desencajado, Patricio con el paso a medio dar, Gabriel transmitiendo en vivo sin pestañear, Sofía abrazando contra el pecho la chamarra que escondía la USB y el sobre. El juez Vargas mantenía la pistola firme, pero sus ojos no eran los de un aliado, sino los de un hombre cansado de obedecer a los mismos monstruos. «¿Qué significa esto?», rugió Alejandro con la furia a punto de desbordarse. «Yo te compré». «No, Salazar», replicó Vargas con voz baja. «Me alquilaste, como alquilas a todos, pero algunos alquileres tienen fecha de vencimiento». Mariana apareció desde las escaleras jadeante, despeinada, el rastro del subsuelo aún en sus manos. Al ver la escena, frunció el ceño. «¿Qué demonios pasa aquí?». El juez no se inmutó. «Pasa que estoy cansado de ser el perro de esta familia. Pasa que tu padre, al morir, dejó cuentas que nunca cerraron. Y pasa que, por primera vez en mi vida, prefiero jugar en el lado que tiene la verdad». Alejandro dio un paso al frente, altivo como siempre. «No tienes idea de lo que haces». «Claro que lo sé», interrumpió Vargas. «Estoy protegiendo la última voluntad de tu padre, y créeme, sé más de lo que imaginas». Sofía lo miró, confundida. El juez bajó apenas la mirada hacia ella, como insinuando que compartía un secreto más grande de lo que todos allí sospechaban. Pero el momento no duró mucho. Patricio, incapaz de controlar su ansiedad, lanzó una risa nerviosa. «¿Qué circo? Un juez con pistola, un periodista transmitiendo en vivo, una sirvienta heredera. Monterrey va a devorarse este escándalo». Gabriel aprovechó para levantar la voz hacia su cámara. «Estamos en vivo, Monterrey. El pueblo tiene derecho a ver cómo los millonarios quieren manipular la justicia. Aquí está Sofía, la verdadera heredera según el testamento de Arturo Salazar, enfrentando amenazas, agresiones y ahora la corrupción que se quiebra desde adentro». El chat de la transmisión explotaba con comentarios. «Fuerza, Sofía, que paguen los Salazar, no te dejes». Otros, en cambio, repetían los insultos sembrados por Mariana en la prensa. Alejandro, viendo la pantalla del celular de Gabriel, enloqueció. «Apaga eso ahora mismo». Se lanzó hacia el periodista, pero Sofía dio un paso instintivo y se interpuso. «No, la gente tiene que ver quién eres realmente». El juez, tensando el dedo en el gatillo, gritó: «¡Alto! ¡Nadie se mueve!». El silencio volvió a dominar el lugar. Afuera el sonido de sirenas comenzaba a acercarse. Alguien había presionado el botón de pánico y la policía ya venía en camino. Mariana, siempre más calculadora, aprovechó para recomponerse. «Sofía, piensa bien lo que haces. Esa herencia es un veneno. No sobrevivirás ni un mes con ella. No sabes el poder de los enemigos que despiertas». Sofía apretó la chamarra contra su pecho y la miró directo a los ojos. «¿Y sabes qué, Mariana? Prefiero morir siendo dueña de mi destino que vivir toda la vida como esclava de su apellido». Las sirenas estaban ya en la puerta. Policías armados entraron al vestíbulo.
El juez levantó las manos, entregando la pistola. Alejandro trató de manipular la situación. «Oficiales, arresten a esa mujer. Ha robado documentos de mi padre. Es una impostora». Pero Gabriel, aún transmitiendo en vivo, giró la cámara hacia los oficiales. «Todo Monterrey está viendo. Si tocan a Sofía sin pruebas, serán cómplices de la corrupción de los Salazar». Los policías dudaron. En Monterrey el apellido Salazar pesaba, pero también pesaba la opinión pública. Y en ese instante, la transmisión tenía miles de espectadores en vivo. El licenciado Herrera intervino, mostrando papeles. «Soy el abogado de Sofía. Ella no roba nada. Es la heredera legítima. Este sobre es propiedad legal de mi cliente. Les pido que respeten la ley». Los oficiales, incómodos, decidieron no arrestar a nadie en ese momento. Solo pidieron que todos acudieran a declarar en las próximas horas. Cuando finalmente salieron del banco, el aire fresco golpeó el rostro de Sofía como una caricia amarga. Había sobrevivido a otro día, pero el peligro se volvía más grande. Ahora no solo estaba enfrentando a los Salazar, sino a un laberinto de corrupción, traiciones y secretos. Gabriel la tomó del brazo, firme. «Sofía, tenemos lo que Arturo dejó, pero si queremos ganar esta guerra, tenemos que mostrarlo al mundo antes de que lo destruyan». El sobre, al abrirlo, contenía documentos que revelaban movimientos financieros turbios de Alejandro y Mariana, desvíos de dinero, empresas fantasma, propiedades ocultas en paraísos fiscales. Don Arturo lo había sabido y lo había guardado como seguro para proteger a Sofía. La USB, en cambio, era un misterio. Al conectarla en la computadora del licenciado Herrera, apareció un solo archivo de video con la imagen congelada de don Arturo, sentado en su despacho, mirando directo a la cámara. Sofía sintió que el corazón se le detenía, sus manos temblaban, pero presionó reproducir. La voz de Arturo llenó la sala. «Si estás viendo esto, Sofía, es porque ya no estoy en este mundo y porque confío en que eres más fuerte de lo que nunca te dejé decir. Hay algo que debes saber. No solo eres mi heredera, eres mi sangre». Sofía se cubrió la boca, ahogando un sollozo. Gabriel cerró los ojos, conmovido. El licenciado Herrera bajó la cabeza, como quien confirma una verdad inevitable. La grabación continuó. «Te oculté por miedo, hija mía. Tu madre, Elena, fue el gran amor que no pude proteger. Los Salazar jamás lo hubieran permitido, pero nunca dejé de cuidarte. Esta herencia no es un regalo, es un escudo. Te lo dejo para que sobrevivas, para que demuestres que tu valor no depende de un apellido». Sofía cayó de rodillas, llorando con todo el peso de los años de abandono, pero también con una fuerza renovada. Por fin entendía. No era la sirvienta que se había topado con la fortuna de casualidad. Era la hija oculta de Arturo Salazar, la heredera legítima. Y ahora tenía en sus manos no solo el testamento, sino también la prueba que podía destruir a Alejandro, Mariana y Patricio. Pero esa verdad, tan poderosa, también la ponía en la mira de enemigos que ya no solo querían su dinero, sino su silencio para siempre. El silencio después del video de Arturo fue casi sagrado. La voz del millonario muerto quedó vibrando en la sala, como si hubiera abierto una ventana que nadie se atrevía a cerrar. Sofía lloró en silencio, arrodillada, con la frente pegada al dorso de su mano. Gabriel apagó la reproducción con una ternura que no interrumpía nada. El licenciado Herrera respiró hondo, y por un instante pareció más joven, como si la verdad también curara arrugas. Afuera, la ciudad todavía rugía bajo el escándalo, pero adentro se había instalado una certeza. Ya no se trataba de defender una herencia, se trataba de enterrar una mentira. «Tenemos que hacerlo público», dijo Gabriel con una determinación que cortaba el aire. «Hoy mismo, antes de que lo borren, antes de que nos borren». «No será tan simple», advirtió Herrera. «Alejandro intentará un amparo express, Mariana desatará su maquinaria mediática, y Patricio es impredecible». Sofía se levantó con una calma nueva. Ya no temblaba. Había algo distinto en su postura, en la forma en que sostenía la mirada, en cómo apretaba entre las manos el dije de la golondrina que había abierto la puerta de la verdad. «¿Dónde nos puede escuchar Monterrey entero sin filtros?», preguntó. «En su propio altar», respondió Gabriel. «En una gala. El destino, testarudo y teatral, se puso de su lado. Esa misma noche, la Fundación Salazar organizaba un evento en un hotel de San Pedro, un desfile de trajes negros, vestidos largos y cámaras.
Era el escenario perfecto para una guerra sin pistolas, luces, micrófonos y ojos. Herrera hizo llamadas. Un juez honesto, todavía quedan, firmó una orden de protección para Sofía y autorizó la difusión del testamento y del video en tanto prueba anticipada. Si Alejandro quería morder, mordería ante todos. No hicieron en voz alta el otro cálculo. La gala también era la trampa perfecta para morir en silencio entre brindis. A la misma hora, en una oficina de vidrio, Alejandro veía y rompía cosas. El juez Vargas, el mismo que le había vendido su obediencia durante años, había apuntado con un arma en el banco y luego se había entregado sin disparar. Esa traición de última hora era un espejo incómodo. «Lo subestimaste», susurró Mariana, arreglándose un arete frente al espejo. «A todos nos llega el día en que nos hartamos de ser el perro de alguien. Tú nunca te hartas del poder», le respondió Alejandro, con una sonrisa que cortaba. «Y por eso te necesito. Me necesitas si gano», contraatacó ella. «Si pierdes, me arrastras contigo. Esta noche no debemos perder». Patricio, sentado en un sillón de cuero, carcajeó sin alegría. «¿Y si ya perdimos desde el día que papá se cansó de avergonzarse de nosotros?» Alejandro lo fulminó con la mirada. Mariana, en cambio, lo vio con un destello de compasión temporaria. El hermano pequeño era un espejo de lo que podrían haber sido sin tanta sed. Pero la compasión no alimenta imperios. «Esta noche», dijo Alejandro, «Sofía no sube a ningún escenario, ni su video, ni su nombre. Que ese periodista no llegue, que ese abogado no hable, que la ciudad siga siendo nuestra». La lluvia que quiso caer se arrepintió. Monterrey olía a electricidad cuando comenzó la gala. Camerinos improvisados, flashes, el rumor de la orquesta. Sofía entró del brazo del licenciado Herrera. Ella, con un vestido sencillo que parecía más caro por la serenidad con la que lo llevaba. Él, con un traje que le quedaba como una armadura. Gabriel se infiltró como prensa independiente, credencial colgando, mochila con equipo, el archivo de Arturo respaldado en 3 memorias, bolsillo, calcetín y forro de la bolsa. En su celular programó una transmisión con un retraso mínimo y una bomba lógica. Si alguien desconectaba la señal, un bot subiría el video a todos sus canales a la vez. El salón estalló en murmullos. Los ricos huelen la sangre como los tiburones. Mariana, radiante de odio, se acercó con una copa. «No perteneces aquí», dijo, como si estuviera compadeciéndola. «Este mundo no te quiere, te devorará». «El mundo nunca quiso a mi madre», respondió Sofía sin bajar la voz. «A ti tampoco te quiso mi padre». Mariana no parpadeó, pero se quebró medio milímetro en la comisura de la boca. Fue suficiente para que supiera que Sofía ya no era la muchacha que se ocultaba detrás de un mandil. Herrera hizo señas a Gabriel. El maestro de ceremonias estaba por presentar un homenaje póstumo a Arturo. Era el momento. Si subían al escenario y tomaban el micrófono, el video podría incendiar la noche. Pero la noche ardía con otros fósforos. 3 hombres del staff se acercaron con cortesía de hotel. «Señorita Sofía, el comité desea saludarla en privado antes del homenaje». Herrera alzó una ceja. «No está en el programa», dijo. «Cambio de último minuto», respondió uno bajando la mirada. Gabriel lo siguió a distancia, cámara en mano. Subieron una escalera lateral, cruzaron un pasillo alfombrado, llegaron a una puerta con placa dorada. Salón Chipinque. La abrieron. Estaba vacío. La cerradura se cerró de golpe detrás de ellos. Sofía dio un paso atrás. El olor a cloroformo llegó tarde. El primer hombre levantó un pañuelo. Herrera lanzó el codo como un joven boxeador. Sofía corrió hacia la otra salida. Un puñetazo la detuvo. Luz negra, boca metálica, un zumbido. Cuando abrió los ojos, la ciudad ya no era música, era viento. La subían por una escalera de obra en un edificio a medio terminar, a unos kilómetros del hotel. La Torre Salazar, ironía, el último capricho de Arturo que sus hijos no habían podido terminar por falta de liquidez. El concreto fresco olía a desierto húmedo. A lo lejos, el Cerro de la Silla cortaba el cielo como una navaja. «Podías haberlo tenido todo sin sufrir», dijo Alejandro frente a ella, impecable, sin una mota de polvo. «Solo tenías que obedecer». «¿Así obedeció mi madre?», escupió Sofía. «¿Así obedeció papá cuando firmó que yo era su sangre?». Alejandro sonrió con una piedad que lastimaba. «Tu madre no obedeció, por eso no está». El piso se inclinó bajo los pies de Sofía. La sangre subió a su cara, la boca se quedó helada. «¿Qué le hiciste?». «La hice desaparecer», dijo, sin adornos.
La ciudad no tolera escándalos eternos. Tú no existías entonces, o eras un rumor, y los rumores se callan con accidentes. Una ráfaga de viento barrió la azotea. Uno de los hombres de Alejandro dio un paso hacia Sofía, la obligó a caminar hasta la orilla. Abajo el abismo lucía pulcro, indiferente, pequeño desde la altura. Gabriel, que había logrado seguir el rastro con su moto y un presentimiento, se detuvo a 2 pisos de distancia, escondido tras una columna, grabando con manos que ardían. El teléfono de Sofía estaba en modo avión desde el secuestro. Gabriel no podía cortar la distancia sin romper la escena. Cerró los ojos un segundo y respiró como quien se tira al mar. «Tú también vas a obedecer», dijo Alejandro, acercándose al borde. «Vas a firmar una renuncia, o vas a caer. Aunque me mates», susurró Sofía. «Siempre habrá alguien que hable. Mi padre ya habló». «Los muertos se apagan», respondió él. «Y los vivos como tú se borran». Su mano tomó la de Sofía con fuerza, como si la sostuviera para salvarla. En realidad, midió el peso de soltarla. Fue entonces cuando algo invisible se encendió. El dije de la golondrina vibró con un cosquilleo eléctrico. Sofía recordó la llave, recordó la cápsula, recordó la voz de Gabriel repitiendo siempre un plan B. Con el pulgar tocó el ave. En el pecho, un micrófono minúsculo, el regalo que Gabriel había pegado en el broche antes de la gala, se activó. La señal saltó por un puente que nadie conocía. Un transmisor vivo en la moto de Gabriel que replicaba en automático a sus canales. La azotea se llenó de ojos anónimos. «Dilo otra vez», pidió Sofía, con una calma sideral. «Dime qué hiciste». «La hice desaparecer», repitió Alejandro impaciente. «¿Cómo voy a desaparecerte a ti?» El chat explotó en la pantalla de Gabriel, pero él no lo vio. Estaba avanzando un paso, otro, el corazón desbocado, la cámara fija, los pies pegados al concreto. Un ruido de sirena se filtró desde la avenida. En el horizonte, el parpadeo de una patrulla. Alejandro no esperó más. Empujó. Sofía tropezó hacia el vacío. Su mano encontró un saliente. Sus dedos, la cuerda de un arnés de obra. Colgó un segundo eterno sobre el abismo. El mundo se volvió el latido que llevaba su nombre. Un grito atravesó el cielo. No supo si fue de Gabriel, del viento o suyo. Alejandro dio otro paso para desengancharla. Entonces, un cuerpo se lanzó como un rayo. Patricio, borracho de miedo y lucidez, se arrojó contra su hermano mayor. Cayeron rodando. El guardia que sujetaba a Sofía perdió el equilibrio. Gabriel corrió y la jaló por la muñeca con una fuerza que nacía de una fe antigua. «¡Sostente, Sofía!», gritó. «¡Sostente!». Alejandro se levantó primero, como siempre. Tomó un fierro, lo alzó, apuntó a la cabeza de Gabriel. Y en ese parpadeo, un disparo cortó el aire. La bala no vino de Alejandro. Vino de la oscuridad de la escalera. El juez Vargas, con la cara pálida, el arma temblando, la respiración de una decisión tomada demasiado tarde. «Basta», dijo con la voz rota. «Esta vez basta». El fierro cayó de la mano de Alejandro con un golpe hueco. La azotea se llenó de sirenas. Las luces subieron como marea por los pisos. Sofía, aún colgando, sintió el tirón de Gabriel. Sintió la vida volver a sus huesos. Al incorporarse, los ojos se encontraron. Él, sudor y sangre. Ella, polvo y lágrimas. No hubo palabras. Los policías entraron como una oleada. Alejandro levantó los brazos lentamente, los ojos fríos. Sonrió. Tenía un plan incluso para ese momento. Lo que no tenía, lo que ya nunca tendría, era la propiedad de su versión de la historia. El mundo lo estaba escuchando en vivo. «Arresten a todos», ordenó. A ella por extorsión, al periodista por difamación, al juez por abuso. Nadie se movió. Un oficial recibió un mensaje por radio, escuchó, asintió, caminó hasta Sofía y Gabriel. «La transmisión está en todas partes», dijo, «y hay una orden federal de protección para la señorita Ramírez. Nadie la toca». Alejandro dio un paso. Otro disparo de advertencia raspó el aire. Vargas bajó el arma, la dejó en el piso, levantó las manos. Había tomado su decisión final. «Tengo algo más», dijo mirando a Sofía. «Lo guardé por años. Tu madre, Elena, no murió por accidente. Yo firmé el archivo falso. Alejandro me obligó». El mundo se inclinó de nuevo, pero Sofía ya no cayó. Se enderezó como un árbol joven que sobrevive al huracán. «Entonces hable», ordenó. «Hable ante todos». Vargas giró el rostro hacia el teléfono de Gabriel, que ahora era una plaza. Abrió la boca, y con esa confesión, el último cimiento del imperio Salazar comenzó a ceder. La confesión del juez Vargas cayó sobre la azotea como un relámpago.
Los policías lo escuchaban atentos, las cámaras de Gabriel transmitían sin cortes, y los miles de espectadores que seguían la señal en vivo contenían la respiración. Elena Ramírez no murió en un accidente, repitió el juez, con lágrimas que se confundían con el sudor. Fui yo quien firmó el informe falso. Alejandro me obligó. Ella fue silenciada porque no quiso ocultar a su hija, a Sofía. El silencio que siguió no fue de sorpresa, fue de confirmación. Todos lo intuían, pero nadie se atrevía a pronunciarlo. Sofía no era una intrusa, ni una sirvienta con suerte. Era la hija oculta de Arturo Salazar y la víctima de una conspiración que había arrancado de raíz a su madre. Las sirenas continuaban rodeando la Torre Salazar. Helicópteros de prensa iluminaban la escena desde arriba. Monterrey entera miraba. Alejandro, aún con las manos levantadas, sonrió con frialdad. «¿Y quién le va a creer?», dijo desafiante. «Soy un Salazar. Mi apellido pesa más que 1000 confesiones». Pero el mundo había cambiado. En ese instante, los comentarios en el streaming explotaban. «Asesino», «Justicia para Sofía», «Que caiga Alejandro». La verdad ya no estaba en un juzgado comprado. Estaba en las manos de un pueblo que había visto con sus propios ojos. Mariana, pálida, intentó acercarse a su hermano. «Alejandro, basta. Esto ya no lo podemos controlar». Él la empujó con violencia. «Tú cállate, eres tan débil como mamá lo fue». Patricio, tambaleante, con la camisa rota y la mirada turbia, se interpuso. «Yo también estoy cansado de ti, Alejandro. Toda la vida fuiste el dueño de todo. Hoy se acabó». La tensión explotó. Los oficiales rodearon a Alejandro, lo esposaron con fuerza. Él no opuso resistencia, sabía que la batalla se había perdido, pero antes de bajar las escaleras, giró la cabeza hacia Sofía y escupió. «Disfruta lo que ganaste. No durarás ni un año». El eco de sus pasos metálicos desapareció en la oscuridad. Con él se iba el hijo mayor de Arturo, el heredero caído de un imperio podrido. Mariana no fue arrestada esa noche, pero su mundo se derrumbó igual. Las pruebas en la USB demostraban su red de corrupción y lavado de dinero. Semanas después, la sociedad que la aplaudía le cerraría las puertas. Nadie quiere sentarse a cenar junto a un apellido en ruinas. Patricio, en cambio, sorprendió a todos. Ante las cámaras, con el rostro desencajado, confesó su parte. «Nunca fui más que un cobarde, pero vi cómo Alejandro destruyó a Sofía y a mamá. Yo no quiero seguir callando». Ese testimonio, aunque torpe y desordenado, fue suficiente para sellar el destino de los hermanos Salazar. La justicia, empujada por la presión popular, actuó con una fuerza que pocas veces mostraba en México. La noticia recorrió el país. La sirvienta heredera era hija legítima de Arturo Salazar. Sus hermanos enfrentan cargos por fraude, encubrimiento y conspiración. Días después, en la mansión que antes la despreciaba, Sofía caminaba lentamente por los pasillos. Ya no vestía el uniforme de empleada. Llevaba un vestido sencillo, pero con la frente erguida. Cada cuadro en las paredes, cada alfombra lujosa, cada lámpara de cristal parecía observarla con nuevos ojos. El licenciado Herrera, siempre a su lado, le habló con dulzura paternal. Don Arturo sabía lo que hacía. No era un capricho, Sofía. Era un acto de justicia. Ella asintió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tengo todo esto, y sin embargo, siento que sigo siendo esa niña abandonada que buscaba a su madre». Gabriel, de pie cerca de la ventana, se acercó despacio. «No estás sola. Ahora todos saben quién eres. Y más importante, tú sabes quién eres». Sus palabras no eran promesa romántica todavía, pero llevaban la semilla de un futuro. Sofía lo miró y por primera vez sonrió con calma. Los meses pasaron. Monterrey siguió su ritmo, frenético, pero algo cambió en su memoria colectiva. La historia de Sofía Ramírez, la empleada que heredó un imperio y enfrentó a una familia de tiburones, se convirtió en leyenda urbana, contada en cafés, escuelas y plazas. Alejandro fue condenado a 20 años de prisión. Mariana huyó a Europa, intentando reconstruir un apellido manchado, pero pronto fue olvidada. Patricio, el hermano menor, ingresó a rehabilitación. A veces llamaba a Sofía, pidiendo perdón con una voz frágil. Ella lo escuchaba, pero nunca respondió con odio. Sabía que él también era víctima de un apellido que devoraba a sus hijos. El juez Vargas perdió su cargo, pero encontró redención en su confesión. Y el licenciado Herrera, cansado pero orgulloso, decidió retirarse después del caso, confiando en que Sofía sabría defender sola el legado de Arturo. Un año después,
la mansión Salazar se convirtió en algo nuevo. Sofía la transformó en una fundación con el nombre de su madre, Fundación Elena Ramírez, dedicada a proteger a mujeres vulnerables y niños abandonados. Allí, donde antes se respiraba desprecio, ahora había risas, talleres y esperanza. El día de la inauguración, Sofía se paró frente al público con la voz firme. Mi padre me dejó una herencia, pero la herencia más grande fue la verdad. El dinero puede desaparecer, los apellidos se manchan, pero la verdad siempre encuentra su camino. La ovación fue cálida, sincera. Entre la multitud, Gabriel levantó discretamente la cámara, capturando ese momento no como periodista, sino como testigo de una historia que había cambiado su vida también. Cuando la ceremonia terminó, Sofía se apartó al jardín. El aire de Monterrey era fresco, con un cielo anaranjado que pintaba el cerro de la Silla. Cerró los ojos y pensó en su madre, en Arturo, en todo lo perdido y ganado. «Lo logré, papá», susurró. «No renuncié». Y en ese susurro, la golondrina de su dije pareció brillar, como si el espíritu de Arturo la acompañara todavía. La cámara de Gabriel captó esa imagen. Una mujer que había empezado como sirvienta, convertida en millonaria, pero sobre todo en símbolo de resistencia. Una mujer que entendió que la verdadera riqueza no estaba en el oro ni en los títulos, sino en la dignidad de saber quién eres y en la fuerza de no rendirse jamás. Y así terminó la guerra por la fortuna de los Salazar. Una historia de poder, traición, secretos y redención. Una historia que, como toda gran novela, dejó una enseñanza. La verdad, tarde o temprano, se abre paso, incluso entre las sombras más densas. Si esta historia te conmovió, no olvides dejar tu comentario, suscribirte y darle like para que más personas puedan descubrirla.